Las primeras mediciones se realizaron el conteo de objetos como productos y animales. Esta imagen que vemos acá es un hueso de un animal, se presume vacuno, ¿verdad? Que está muescado o señalado, ¿verdad? Con marcas hechas con otro hueso, con una piedra afilada. Entonces, los hombres de Cromañón, ¿verdad? Las mujeres de Cromañón, hacían estas marcas para contabilizar la cantidad de productos silvestres que habían recogido, la cantidad de animales que habían criado, etc. Acá podemos ver unidades de medida no convencionales. Las unidades de medida no convencionales se usaron también en la antigüedad y actualmente todavía en algunas culturas se siguen utilizando y nosotros en alguna manera a veces también las empleamos, ¿verdad? Las medidas no convencionales son usualmente conocidas como el codo, que correspondía a la medida desde la punta del dedo hasta donde termina el codo, ¿verdad? La cuarta, ¿verdad? Que corresponde a la medida de la palma de la mano, ¿verdad? Contando los dos dedos y lo que sería el pie, que se contaba como pasos. Tenemos también de las primeras mediciones exactas que se realizaron en la antigüedad, tenemos, por ejemplo, una de una cultura prehispánica, la cultura maya, con su calendario, que es uno de los calendarios más exactos, ¿verdad? Y actualmente tenemos en base en nuestro calendario actual con el calendario maya. Veamos una pequeña reseña histórica de lo que sería Eratóstenes. Es un matemático, astrónomo, poeta, geógrafo y muchas cosas más, ¿verdad? Era científico, era etcétera, ¿verdad? Griego, ¿verdad? De la antigüedad. Fue uno de los precursores de la Biblioteca de Alejandría. Para los que no tengan ese dato, la Biblioteca de Alejandría fue la acumulación de libros o pergaminos, ¿verdad? Porque en ese tiempo no existían los libros como tal, sino pergaminos, eran textos con información científica, filosófica en ese tiempo, más grande de la antigüedad, ¿verdad? Y estaba todo el conocimiento que los romanos y los griegos habían podido recolectar a lo largo de su historia. La Biblioteca de Alejandría fue quemada varias veces, destruida por diferentes invasores y al final se perdió mucha de esa historia valiosa de nuestra especie. Eratóstenes fue el creador de la criba de Eratóstenes y una de las mediciones más importantes que él realizó fue la estimación de la circunferencia de la Tierra, que a pesar de estar errónea, era muy, muy, muy exacta y tenemos que tomar en cuenta que esto se realizó 200, 300 años antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora estamos hablando hace más de casi 3.000 años. La necesidad e importancia de las mediciones. ¿Qué pasaría si no existieran medidas ni procedimientos para determinarlas? ¿Qué pasaría si nosotros vamos al supermercado y necesitamos comprar, por decir un ejemplo, 2 kilogramos de pollo, de carne de pollo para preparar la cena, el almuerzo? Pero no tenemos ese dato, no sabemos que podemos calcular su cantidad, su peso, su masa, etc. Entonces, ¿cómo haríamos esta compra? Si nosotros vamos a trabajar y nuestro patrón, nuestra patrona tiene que pagarnos, ¿cómo nos pagaría si no pudiéramos cuantificar la cantidad de dinero? Ahora que estamos con esto del COVID, ¿verdad? La vacunación, el proceso de vacunación, etcétera, ¿qué pasaría si no hubiese una medida para cuantificar cuánta es la dosis de la vacuna que se nos tiene que aplicar, ¿verdad? Entonces, de aquí viene la importancia de la medida y la cuantificación. ¿Cuánto afectaría esto a la calidad de vida de los seres humanos? Si nosotros no tuviéramos la capacidad de cuantificar, de recolectar, de saber las mediciones, el valor de las cosas, ¿verdad? ¿Cómo nos afectaría eso? Son preguntas claves para nosotros poder desarrollar esto. La necesidad e importancia de la medición. Bueno, muy importante las mediciones y cuantificaciones en la tecnología, la ciencia y la economía, ¿verdad? Por lo que ya hemos estado con. Veamos lo que sería el concepto, por decirlo así, de magnitud. Dice por acá, una magnitud es toda cualidad que varía cuantitativamente de forma discreta o continua. Los valores que toman tales magnitudes se denominan cantidades. O sea, el valor que se obtiene de una magnitud corresponde a una cantidad de. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto tiempo tarda el viaje al trabajo? La cantidad de dinero que se paga en el supermercado después de realizar una compra. Son ejemplos de magnitudes. Magnitud discreta.
Este concepto nosotros lo podemos recolectar en una fichita, ¿verdad? Y tenerlo a mano para el día del cuestionario, por aquello que nos hagan una pregunta teórica. Entonces, la magnitud discreta es la cualidad que puede ser medida gracias al simple conteo o enumeración. O sea, que una magnitud discreta es la cantidad que nosotros vamos a determinar por medio de contar, de cuantificar, ¿verdad? Ejemplos de una magnitud discreta, por ejemplo, dice por acá, la cualidad de que puede ser medida gracias al simple conteo de numeración. Entonces, una magnitud discreta, por ejemplo, puede ser la cantidad de casas que tenemos en un barrio, puede ser la cantidad de galletas que nos vamos a comer, puede ser la cantidad de maíz o de mazorcas de maíz que recolectamos al final de la cosecha, por ejemplo. Eso corresponde a magnitud. En cuanto a la magnitud continua, sería la cualidad que puede tomar infinitos valores de un intervalo de números reales positivos. ¿Verdad? Es un concepto que nosotros lo podemos tener por ahí a mano. Entonces, dice por acá, una magnitud continua puede ser, por ejemplo, el peso de una persona. ¿Verdad? ¿Cuánto pesa una persona? 10, una persona puede pesar 50, 40, 70, 100 kilogramos. Ahora veamos medición. ¿Qué es una medición? Una medición es una comparación de una cantidad con otra llamada unidad de medida, con el fin de determinar cuántas veces está contenida la segunda en la primera, ¿verdad? Entonces veámoslo de nuevo. Una medición es una comparación de una cantidad con otra llamada unidad de medida, con el fin de determinar cuántas veces está contenida la segunda en la primera. Veámoslo con un par de ejemplos. Podríamos indicar que una unidad convencional de medida la puede determinar una balanza, ¿verdad? O una pesa, por ejemplo. Con la pesa nosotros podemos determinar la medida convencional, ¿verdad? Que es un peso. Podemos hablar que un kilogramo corresponde a 1000 gramos, por ejemplo. En cuanto a una unidad de medida no convencional, nosotros podríamos utilizar una pesa, colocar en un extremo de la pesa una cantidad de producto, por ejemplo, lo utilizan mucho para cuantificar diamantes, y al otro lado utilizan su peso en oro. Entonces comparan el peso del diamante con su peso en oro para hacer una equivalencia para pagar. Veamos un ejemplo. Un árbol mide 2 metros de altura, es decir, que su altura contiene 2 veces la unidad tomada. ¿Cuál es la unidad tomada? La unidad tomada sería el metro como tal. Si el árbol mide 2 metros de altura, significa que contiene 2 veces la unidad del metro. Veamos los tipos de medición. La medición se hace por medio de la medición directa se hace por medio de un instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, para medir distancias, nosotros podemos utilizar el metro como tal, ¿verdad? Para cuantificar cuánto mide, por ejemplo, el marco de una ventana. La medición indirecta, ¿verdad? Se aplican distintos cálculos a partir de otras mediciones directas. Se puede aproximar según otra medida, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Como lo vemos en la imagen que tenemos acá, se puede calcular la altura de una pirámide con base en su posición con respecto al Sol, ¿verdad? Cuantificándolo con una medida más. Veamos un problema de aplicación para comprender más o menos cómo utilizaríamos la medida en la vida cotidiana y en este caso en el cuestionario. ¿Cómo nos va a venir esto? Bueno, puede venir un problema como este que dice, una tienda virtual requiere enviar un paquete por correo. Sin embargo, el peso que es permitido enviar no puede superar los 20 kilogramos. ¿De qué forma podría determinarse si es posible o no enviar dicho paquete por correo? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, no me respondan, nada más analicen. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué forma se puede determinar el peso de un objeto para enviarlo por correo? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? ¿Verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos pesar un objeto? Entonces, veámoslo acá. La solución de este problema, por ejemplo, sería especificar el peso de un paquete. Existen varias formas de hacerlo, pero veamos dos. Forma una, empleando una báscula para determinar el peso exacto del paquete. Entonces utilizamos una herramienta, un objeto llamado báscula, que se utiliza para pesar cosas. Entonces nosotros colocamos el objeto en la báscula, determinamos su peso. Si supera los 20 kilogramos, no lo podríamos enviar. Si es menor a este peso, no habría ningún problema.
En la forma 2 sería empleando una balanza para comparar el peso del paquete con otro objeto. Entonces, esto sería igual, utilizar la pesa o balanza, ¿verdad? Colocando un objeto que ya yo sé que pesa 20 kilogramos y el objeto que voy a enviar. Entonces, yo coloco en la balanza, coloco el objeto que pesa 20 kilogramos en una de sus contenedores y en el otro colocamos el objeto que vamos a enviar. Si el objeto que vamos a enviar baja más que el objeto que ya sabemos que tiene 20 kilogramos de peso, entonces no podríamos enviarlo, porque resulta que es más pesado. Ok, después de medida, otro subtema que vamos a ver para este contenido es el Sistema Internacional de Unidades, o conocido como el SI. ¿Cuál es el objetivo de este Sistema Internacional de Unidades? Básicamente es unificar la cuantificación. De la misma forma que tenemos muchos idiomas, alrededor del mundo tenemos muchas maneras de hacer las cosas, muchas maneras de pesar, de medir, de contar y demás. Entonces, el Sistema Internacional de Medidas se fundó en 1960 en la Conferencia General de Aspectos de Pesos y Medidas. En esta conferencia, en 1960, se determinó estipular un sistema que unificara a todos los países, ¿verdad?, bajo el mismo régimen. No todos están incluidos, pero sí la gran mayoría. Así no tendríamos esa variación, ¿verdad?, si no hubiese que hacer conversiones cada vez que convertimos, como nos pasa con la moneda, ¿verdad?, que la moneda no está unificada. Tenemos dólares, tenemos euros, tenemos colones, tenemos rupias, tenemos balboas, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada vez que vamos a hacer un cambio de moneda, tenemos que hacer una conversión y esto se vuelve muy difícil, de gran dificultad. En cuanto a los pesos y las medidas, la mayoría son estándares. Perfecto, veamos. Vamos a ver las unidades fundamentales. Para este curso vamos a trabajar las siguientes unidades fundamentales. Hay más, ¿verdad? El sistema de unidades contempla más, ¿verdad?, y otras cuantificaciones. Pero para este curso en específico, para primero y segundo ciclo, vamos a ver principalmente las siguientes, que serían longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Perfecto. Las unidades suplementarias, ¿verdad?, van a ser el ángulo plano, el ángulo sólido, ¿verdad?, y sus sistemas de medida. Estas no las vamos a ver tanto durante el curso. Es importante que las conozcan, ¿verdad?, por si viniese como pregunta, ¿verdad?, cuáles son las unidades suplementarias, ¿verdad?, etcétera. Entonces podríamos anotar estas, pero muy, muy probable que no. Ahora veamos las unidades derivadas. Las unidades derivadas dicen lo siguiente: a partir de las anteriores se derivan otras, como la fuerza, la presión, la potencia y la carga eléctrica. Las unidades derivadas siguen, por decirlo así, de la cuantificación de una de las unidades primarias, ¿verdad?, de las cuales son longitud, área, capacidad, volumen, masa, peso, temperatura, moneda, que estas son principalmente las que nosotros vamos a trabajar en este curso, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos por calcular fuerza, por calcular presión, potencia, carga eléctrica. No lo vamos a trabajar para este curso, solamente vamos a trabajar principalmente lo que es la cuantificación de longitud, que lo vamos a hacer por medio de metros, el cálculo de área, que lo vamos a hacer por metro cuadrado, el cálculo de capacidad de volumen, que lo vamos a hacer por metro cúbico, la masa, ¿verdad?, que la masa la vamos a cuantificar por medio de el kilogramo, el peso, que el peso lo vamos a llevar por medio del newton, la temperatura, la moneda, el tiempo. Acá les recalco, ¿verdad?, que tomen en cuenta que para este curso solo vamos a estudiar longitud, área, capacidad, volumen, masa, peso, temperatura, moneda y tiempo. Y todas las vamos a ver paso a paso, para su cálculo, sus unidades. Ok, veamos el concepto de longitud. Este concepto de igual manera lo podemos tener en una fichita porque puede ser que nos lo vayan a preguntar en el cuestionario. Entonces dice: la longitud es la magnitud fundamental que se utiliza para medir la distancia entre dos puntos en el espacio. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Medidas es el metro y se representa con la letra M minúscula. Esos conceptos tenemos que manejarlos, ¿verdad? Tanto el concepto de longitud, su unidad de medida, que es el metro, y el símbolo que corresponde a la M. Veamos ejemplos de lo que sería longitud. La profundidad de un pozo.
cuánto debemos excavar, ¿verdad? Cuánto excavamos para construir ese pozo o la profundidad que tiene que recorrer la cuerda con el contenedor, ¿verdad? Con el balde para extraer el agua. El largo de una cerca, el largo de una tapia, el largo de una propiedad, etc. Veamos un problema de aplicación con lo que sería la longitud. Dice por acá, están construyendo un nuevo puente para poder cruzar un río. Lo están construyendo en tramos. Ya llevan 12 tramos construidos de 20 metros cada uno y aún quedan 300 metros del puente por hacer. Entonces, tomando en cuenta la recomendación del centro pasado, ¿verdad? Donde tenemos que buscar la manera, ¿verdad? De cómo interpretar, ¿verdad? Los ejercicios. En este caso es más sencillo, porque cuando estamos hablando de longitud, siempre vamos a hablar de metro. Cuando estemos hablando de capacidad, de volumen, vamos a hablar de metro cúbico. Cuando estemos hablando de tiempo, vamos a hablar de segundo. Entonces, con eso ya sabemos cuál es el procedimiento que vamos a ejecutar. Entonces, como dice por acá, tenemos construidos 12 tramos de 20 metros y nos quedan por construir 300 metros. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos tramos faltan por construir? Y también nos preguntan, ¿qué longitud de puente han construido por ahora? Veamos. En este caso nos indica que faltan 300 metros por construir, ¿verdad? Y los tramos corresponden a 20 metros, son de una cantidad de 20 metros. Entonces, si nosotros tomamos el 300, perdón, y lo dividimos entre 20, vamos a obtener la cantidad de 15, ¿verdad? Lo cual nos indicaría que nos faltan 15 tramos por construir. ¿Por qué nos faltan 15 tramos? Porque cada tramo mide 20 metros. Si nosotros dividimos la cantidad total que nos falta, que son 300 metros, ¿verdad? Entre la cantidad que mide cada tramo, vamos a obtener la cantidad de tramos restantes que nos quedan por construir. Perfecto. Y sabemos hasta el momento que se han construido 12 tramos. Y sabemos también que cada tramo mide 20 metros. Por lo tanto, si nosotros tomamos la cantidad de tramos, que son 12, y lo multiplicamos por lo que mide cada tramo, vamos a obtener un total de 240 metros, que va a ser la cantidad que se ha construido del puente hasta el momento, ¿verdad? Entonces, nos faltan 300 metros, nos faltan 15 tramos y hemos construido 240 metros. Con eso estaríamos dando respuesta a la pregunta que se nos planteó. Perfecto. Pasemos a lo que sería el área. Dice por acá, el área de un cuerpo corresponde a la medida o expansión de su superficie, ¿verdad? O sea, corresponde a cuantificar, ¿verdad? Lo que sería la expansión a lo que se extiende la superficie de un terreno, un objeto. Entonces veamos, área y superficie no es lo mismo, son conceptos que están relacionados, pero no son iguales. La unidad para el área en el Sistema Internacional de Medidas es el metro cuadrado y su símbolo es m a la 2. Entonces tenemos que recordar que esta unidad está relacionada con el metro, pero no lo vamos a cuantificar en metros, lo vamos a cuantificar en metros al cuadrado. Ahorita vamos a ver un problema de aplicación donde vamos a ver cómo implementar. Veamos el ejemplo. La superficie de una casa corresponde a un cálculo de área. La cantidad de papel utilizado para construir un papalote. Veamos un problema de aplicación con lo que sería esta manera. Dos de las ventanas de una casa tienen forma rectangular, de alto 1 metro, de ancho 0,50 metros o 50 centímetros, ¿verdad? Que sabemos que es lo mismo. Sin embargo, el vidrio que las cubre se quebró y se debe reemplazar. Entonces nos indican cuánto debe medir como mínimo la superficie del vidrio para lograr cubrir ambas ventanas. En este caso cabe recalcar que vamos a calcular el área, no la superficie. Pero la palabra superficie se utiliza de manera muy común en primero y segundo ciclo para lo que serían los cálculos de área. Es importante contemplar ese pequeño factor. Entonces dice por acá, cada ventana mide 1 metro de alto y 50 de largo. Tenemos que contemplar el área de un rectángulo.
el área de un rectángulo es base por altura. ¿Por qué? Porque la ventana tiene forma rectangular. Entonces nosotros necesitamos saber cómo se calcula el área de un rectángulo para poder determinar el resultado del ejercicio que nos está planteando. Entonces, si la fórmula dice que es base por altura, tomamos 0.5 y lo multiplicamos por 1, lo cual nos daría 0.5. En esta ocasión son 2 metros, entonces debemos multiplicar 0.5 por 2 para obtener el resultado de 1. Entonces podemos concluir que el vidrio debe tener una superficie, ¿verdad? Área en este caso, de 1 metro cuadrado. Con 1 metro cuadrado de vidrio nos va a ser suficiente para cubrir esta ventana. Veamos el cálculo de capacidad. Dice, la capacidad de la cualidad que posee un objeto de contener líquidos u otros materiales, es decir, indica cuánto puede almacenar ese objeto. La unidad para la capacidad es el litro, ¿verdad? Entonces tenemos que contemplar que la capacidad se mide. Veamos ejemplos. La cantidad de jarabe recetado. O sea, si nos dicen 2 cucharaditas, 12 miligramos, etcétera, ¿verdad? Es la cantidad en litros, ¿verdad? Convertidos, vamos a ver conversiones, necesaria para nosotros, que nosotros tenemos que ingerir para combatir el resfriado. La cantidad de agua que cabe en una piscina, la cantidad de agua que cabe en un frasco, en un vaso, en un balde. Veamos un problema de aplicación con lo que sería capacidad. Dice, se sabe que el consumo de agua por persona se distribuye de la siguiente manera. En la ducha, 3 litros por minuto. Lavado de manos se usa 1 litro. Y en el servicio sanitario, por cada descarga, 6 litros. Además, en el resto de las actividades, cada persona estaría consumiendo otros 20 litros. Entonces, como estamos hablando de litros, automáticamente vamos a saber que es un problema de capacidad, ¿verdad? En total, la pregunta sería la siguiente. En total, ¿cuántos litros de agua utiliza cada persona al día? Si se sabe que en la ducha se dura 6 minutos, se utiliza el servicio sanitario 6 veces al día y se lavan las manos 6 veces al día aproximadamente. Entonces, con toda esta información la vamos a organizar y vamos a hacer. Dice por acá, la ducha consume 3 litros por minuto. El lavado de manos consume un litro cada vez que se lavan las manos. Si se lavan las manos, por ejemplo, 6 veces, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar 6 por 1 y obtendríamos la cantidad de litros. El servicio sanitario consume 6 litros por cada vez que bajan la perilla, la palanca. Entonces multiplicamos 6 por 6 es igual a 36. Las demás cosas, como indican en el ejercicio, cubren un total de 20 litros, ¿verdad? Los cuales los vamos a sumar a la. En este caso, cabe recalcar que el tiempo, ¿verdad?, que se dura en la ducha, según lo que nos indica el ejercicio, ¿verdad?, dice que se sabe que la ducha se usa durante 6 minutos. Entonces tenemos que multiplicar 6 por 3, que es un total de 18. No olvidé. Entonces sabemos que los 18 corresponden a los litros de agua de las personas cuando se bañan, el agua de lavado de manos, el agua usada en el inodoro y otros gastos que consumimos. Hacemos la suma de todas estas cantidades y nos da un total de 80. Entonces podemos asegurar para este ejercicio que una persona al día gasta aproximadamente 80 litros de agua. ¿Tenemos alguna consultita en cuanto a lo que sería capacidad, verdad? Veamos el volumen. El volumen es similar, se puede considerar similar a la capacidad, pero no es igual. Dice por acá, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, el espacio que ocupa cualquier objeto, cualquier cuerpo en su entorno. Volumen no es igual a capacidad. La unidad para el volumen en el Sistema Internacional de Medidas es el metro cúbico, ¿verdad? Y tenemos que considerar que 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico, ¿verdad? Esto lo vamos a utilizar para operaciones, para cálculos. Esto lo podemos apuntar en una fichita, como les he indicado, y tenemos que recordar siempre, tenerlo presente, que 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. Perfecto. Veamos ejemplos de volumen. Ejemplos de volumen sería la cajuela de un auto, el volumen de una botella, ¿verdad?, siendo muy similar a la capacidad. Veamos un ejemplo. ¿Cómo vamos a diferenciar un ejercicio que sea de
Capacidad y volumen. La capacidad se nos va a preguntar en litros y sus unidades secundarias. Y el volumen se nos va a preguntar en centímetros. Por acá en metros cúbicos, centímetros cúbicos. Por acá dice, un ebanista quiere construir un juego que contenga 3 sólidos. Un juego lúdico, digamos. 3 sólidos geométricos en madera. Un cubo de 125 centímetros cúbicos, un prisma triangular de 72.11 centímetros cúbicos y un cilindro de 157.08 centímetros. La pregunta dice lo siguiente: si la madera se consigue en cubos de 350 centímetros cúbicos, ¿cuántos cubos de madera se requieren para poder formar el juego lúdico? O sea, el objeto que el señor quiere construir. Veamos por acá, dice. Tenemos que sumar el volumen de cada sólido que vamos a trabajar. Entonces tomamos todos los volúmenes que vamos a utilizar y los sumamos, obteniendo un total de 354.19. Dice por acá, se requieren 2 cubos de madera de 350 centímetros cúbicos. ¿Por qué 2 cubos de madera de 350 centímetros cúbicos? Porque el señor o la persona que va a construir este objeto, este juego lúdico, va a utilizar cubos de 350 centímetros cúbicos. Entonces, los cubos que él va a utilizar no tienen la medida exacta que él necesita. Entonces, para él completar esto, va a necesitar 2 cubos de 350 centímetros cúbicos. Esto va a sumar 700, ¿verdad? No necesitamos 700. Pero veamos por acá que la cantidad total que nos está dando el resultado es de 354.19. O sea, que él necesita 350 más 4.19. Entonces, esto es como una pequeña trampilla, ¿verdad? De este tipo de ejercicio. Nosotros podríamos indicar que necesitan solamente 354.19, pero nos están preguntando cuántos cubos de 350 requiere la persona. Entonces es importante, cuando hacemos la lectura del ejercicio, verificar eso. Veamos ahora lo que sería masa. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y su unidad, la unidad para calcular la masa en el Sistema Internacional de Medidas es el kilogramo. En cuanto a la masa, cabe hacer una distinción. La masa usualmente en nuestra sociedad y en muchas sociedades se confunde con el peso, pero masa y peso no son lo mismo. Nosotros vamos al supermercado y pedimos 1 kilo de carne de res, pero nosotros no estamos pidiendo un kilo de peso, estamos pidiendo 1 kilo de masa de carne de res, ¿verdad? Pero la terminología coloquialmente utilizada corresponde a peso. Para niveles de primaria, de primer ciclo, no se enfatiza mucho en esta distinción, pero para segundo ciclo, llámese tercero, cuarto, quinto y sexto, ahí sí es importante que nosotros le enseñemos a los chicos y las chicas que masa y peso son 2 conceptos relacionados, pero totalmente diferentes. O sea, no son lo mismo. La terminología común es mencionarla como peso, ¿verdad? Pero es importante que exista esa. Veamos ejemplos. La cantidad de material para hacer una escultura. Para hacer una escultura necesitamos entonces 6 kilogramos de masa de arcilla, ¿verdad? Tengo la distinción entre peso y masa. La cantidad de frijoles. Si nosotros necesitamos comprar frijoles para el mes, ¿verdad? Entonces vamos a comprar, qué sé yo, 5 kilogramos de masa de frijoles, ¿verdad? No de peso, ¿verdad? Recordemos que el peso va a ser. Veamos un ejemplo de aplicación. En el supermercado se compra 150 gramos de brócoli, 20 gramos de zanahoria y 500 gramos de tomate. ¿Cuántos gramos de comida se tienen en total? O sea, ¿cuántos gramos de comida en general compramos? Entonces, se dice que compramos 150 gramos de brócoli, 200 gramos de zanahoria y 500 gramos de tomate. Procedemos a hacer una suma común y corriente, ¿verdad?
Y podríamos cuantificar que tenemos un total de 950 gramos de comida en general, ¿verdad? Pues, en total, compramos 950 gramos de masa de comida. Es un poco confuso, ¿verdad? Cuando uno indica el término de masa, ¿verdad? Pero es importante que vayamos conociendo esta distinción, ¿verdad? Puede venir así en el cuestionario. Veamos por acá, ahora veamos el peso. Ahora sí, el peso es la magnitud vectorial determinada por la fuerza de gravedad y de masa de un cuerpo. O sea, el peso contempla la fuerza de gravedad del planeta o del cuerpo celeste en el que estemos, ¿verdad? Porque se puede cuantificar la masa de un objeto estando en Marte, se puede cuantificar la masa de un objeto estando en la Luna. Lo más común es cuantificarla estando en la Tierra, porque es donde nosotros estamos, donde vivimos, ¿verdad? Pero se podría calcular cuánto pesa un objeto en Júpiter, ¿verdad? En Plutón, ¿verdad? O en un planeta desconocido. Peso y masa, como indica acá, no son lo mismo, ¿verdad? No son la misma, no tienen el mismo significado, no son la misma unidad. La unidad para el peso en el sistema internacional de medida es el newton, y el newton se representa con la letra N. Sin embargo, para las cuantificaciones se suele utilizar el kilogramo, ¿verdad? Como les he estado indicando anteriormente. Ok, veamos un ejemplo de peso. Ahora sí. Si la masa de una persona es de 62.5 kilogramos, ¿cuál es su peso en la Tierra? Si se sabe que la fuerza de gravedad de la Tierra es de 9,8 sobre segundo al cuadrado, y en la Luna la fuerza de gravedad es de 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a cuantificar, vamos a calcular cuánto pesa esta persona, cuánto es el peso de esta persona, ahora sí peso, ¿verdad? ¿Cuánto es el peso de esta persona? Contemplando que su masa es de 62,5 kilogramos y que la fuerza de gravedad de la Tierra es una estimación fija, es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y la de la Luna es de 162 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos la fórmula para calcular lo que sería el peso. La fórmula para calcular el peso se aplica de la siguiente manera: masa por gravedad. ¿Cuál gravedad? La gravedad del cuerpo celeste en el que se encuentra el ejercicio. Si es la Tierra, ¿verdad? Entonces ya les dije, sería 9,8 sobre segundo al cuadrado, que sería lo mismo que multiplicar 72.5 por 9,8, nos daría 577,5. En el caso de la Luna, sería 62.5 por 1,62, que sería igual a 101,20. El peso de una persona, por lo tanto, ¿verdad? El peso de una persona en la Tierra con una masa de 62,5 kilogramos es de 567,5 newtons. Y en la Luna, su peso es de 101,25 newtons. Recuerden que el peso se cuantifica o se calcula en unidad de medida. Vamos a ver moneda. Entonces dice, el concepto de moneda como una magnitud se relaciona con una medida de valor que se le asigna a un objeto o un bien o un servicio. La unidad para la moneda es propia de cada país. En Costa Rica, ¿verdad?, que es donde nosotros vivimos, utilizamos el colón. Sin embargo, en el comercio internacional es el dólar, el euro, el bitcoin, ¿verdad? Ahora tenemos variedad, ¿verdad? Veamos unos ejemplos de moneda. Un ejemplo de moneda puede ser un yen, que es la moneda japonesa, o un rublo, que es la moneda rusa, una rupia, que es la moneda india, ¿verdad? Una balboa, que es la moneda panameña, ¿verdad? Veamos un ejemplo de aplicación. Por acá, una garrafa con 17 litros de aceite tiene un precio de 13.430 colones, mientras que una botella de 1 litro tiene un precio de 855. Entonces nos preguntan, ¿es más económico comprar el aceite en garrafa o en botella? Automáticamente, cuando nosotros vemos los signos de colones, dólares, ¿verdad?, alguna moneda, etcétera, vamos a determinar
que estamos cuantificando moneda. En este caso podemos ver que también tenemos el símbolo de litro, pero el ejercicio nos está preguntando por cuánto sería, qué sería más económico. Cuando hablamos de economía, precio, qué es más barato, qué es más caro, etcétera, sabemos que estamos hablando de un cálculo de moneda. Entonces dice que la garrafa de aceite con 17 litros tiene un valor de 13.430. Ese sería el precio de la garrafa total. Vamos a calcular el precio del litro dentro de la garrafa. Si la garrafa tiene un valor de 17.430 y contiene 17 litros, simplemente vamos a dividir 13.430 entre 17 y vamos a obtener un total de 790. Ese va a ser el valor de cada litro en la garrafa de aceite. En cuanto a la botella de aceite de 1 litro, sabemos, ¿verdad? Porque el problema no nos indicó, que vale 895 colones. Entonces, a simple vista podemos determinar que si compramos la garrafa de aceite, nos vamos a economizar a largo plazo, ¿verdad? X cantidad de dinero, la cual también se podría cuantificar en este problema. Nosotros podríamos tomar, por ejemplo, 800, que también es un ejercicio que nos venga en el cuestionario, podríamos tomar 895 y restarle 790. Y esto nos da un total de 105 colones, es más económico la botella el litro en la garrafa que en la botella de aceite, ¿verdad? Y si nosotros queremos, la pregunta nos dice, ¿cuánto nos economizamos al comprar la garrafa? Entonces tomamos 105, lo multiplicamos por 17 y obtenemos un total de 1.785. Entonces también podemos determinar cuánto nos economizaríamos al comprar esa garrafa. En este caso, la pregunta nada más nos indicaba cuál era más barato y podemos determinar que es más barato comprar la garrafa. En cuanto a una respuesta como esta, yo la extendería un poquito más y le anotaría, sale más económico comprar la garrafa de aceite ya que su precio por litro es de 790 en comparación con la botella, la cual tiene un precio de 890. Para que la respuesta quede más clara. Veamos ahora temperatura. La temperatura es la magnitud física que representa la cantidad de calor de un cuerpo o del ambiente. La temperatura mide también el frío, ¿verdad? O sea, la cantidad de calor, ya sea poco o mucho. Si tenemos poco calor, es frío. Si tenemos mucho calor, es caliente, ¿verdad? La unidad para la temperatura en el Sistema Internacional de Medidas es el Kelvin. Sin embargo, se usa el grado Celsius, ¿verdad? Para calcular. Tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de temperatura, sería el frío, ¿verdad? Y lo que sería el calor, ¿verdad? También la temperatura, si tenemos una agua a hervir, sabemos que en el momento que la ponemos a hervir está a temperatura ambiente. Si la metemos a la refri está fría, si la hervimos está caliente. Tenemos un problema de aplicación. Dice, en Costa Rica, durante los últimos años, se registró en Punta Arenas la temperatura más alta de la historia, la cual fue de 43 grados centígrados, mientras que la temperatura más baja se registró en San José fue de 10.5 grados centígrados. Entonces nos indica la pregunta, ¿cuál fue la variación máxima de la temperatura que ha sufrido el país en los últimos años? ¿Cuál sería el procedimiento que vamos a ejecutar? Sabemos que la temperatura más alta fue de 43 gramos centígrados y la temperatura más baja fue de 10.5 grados centígrados. Entonces vamos a proceder con una resta común y corriente, ¿verdad? Y vamos a obtener que 43 menos 10.5 es igual a 32.5. Por lo tanto, la variación de temperatura es de 32.5. Esto es muy importante, porque si nosotros estamos en el cuestionario, ¿verdad? Tenemos un ejercicio de temperatura y nos preguntan cuál fue la variación de temperatura, que es lo usual que nos van a preguntar en cuanto a temperatura, puede que se nos complique, porque si no recordamos el procedimiento, podemos pensar que variación tiene un procedimiento aparte, una fórmula, o hay que hacer algo, pero no. La variación de temperatura corresponde nada más a restar la temperatura más alta que nos dan, menos la temperatura más baja, ¿verdad? Y el resultado que obtenemos sería la variación de temperatura. Perfecto, veamos ahora lo que sería tiempo.
Dice por acá, el tiempo es la duración de un acontecimiento. Es la separación de los hechos o el flujo de los hechos. La unidad para el tiempo en el Sistema Internacional de Medidas es el segundo. Bueno, en cuanto al tiempo, ¿verdad? La comunidad científica todavía está en conclusiones, ¿verdad? En aseveraciones, porque no se puede determinar el tiempo como tal. ¿Qué es el tiempo? Para muchos científicos, el tiempo como tal no existe, por tanto no es cuantificable, pero nosotros lo medimos determinando el lapso que hay entre un suceso y otro. Ejemplo, el lapso que hay desde que iniciamos el centro hasta que terminamos el centro de estudio. Entonces, desde que nosotros iniciamos el centro de estudio hasta que terminamos el centro de estudio, eso es un lapso que corrió, ¿verdad? En un reloj, es el instrumento que utilizamos para cuantificar el tiempo usualmente. Entonces, ese lapso que transcurrió le podemos determinar como una medición de tiempo, ¿verdad? Es un concepto muy abstracto, no hay necesidad de profundizarlo tanto, pero es importante que ustedes conozcan esa parte, ¿verdad? Veamos cómo cuantificarlo y veamos ejemplos. Entonces, el tiempo que se tarda en el supermercado, ¿verdad? Cuando usted llega, ya sea si usted va solo, va con su pareja o con sus hijos, etc. Usted llega al supermercado, entra, toma el carrito, la canasta, etc. y comienza a echar lo que usted necesita, ¿verdad? Ese lapso de tiempo que se demoró es un cálculo de las horas que uno duerme. Usualmente deben ser 8 horas, ¿verdad? Pero hay gente que duerme más. Todo eso son cálculos de tiempo. Un problema de aplicación. ¿Cómo nos puede venir esto en el cuestionario, ¿verdad? Entonces, dice, en una competencia de veleros, la embarcación ganadora recorrió 3 tramos en los siguientes tiempos: 120 segundos, 200 segundos y 25 segundos. ¿Cuánto tiempo empleó para llegar desde la salida hasta la meta? ¿Verdad? Veamos por acá. Dice que se emplearon 120, perdón. Dice que los tramos fueron de 120, 22 y 225. Entonces, los tramos fueron de 120, 22 segundos y 225 cada uno de los tramos. Entonces, vamos a sumarle el conjunto de los tramos para determinar cuánto fue el tiempo total. Entonces, sumamos 120 más 22 más 225. Esto nos daría un total de 367. Entonces, podemos determinar que empleó 367 segundos desde la salida hasta la. Ok, estaríamos prácticamente a lo que sería la mitad del centro de hoy. Perfecto. Entonces, entraríamos a lo que sería conversión de unidades. Lo que es la conversión de unidades lo vamos a trabajar, como lo podemos ver en esta tablita de acá. Lo vamos a trabajar de la forma más sencilla posible, ¿verdad? Sin complicarnos mucho. Ahorita lo vamos a ver paso a paso, ¿verdad? Pero básicamente vamos a hacer multiplicaciones y divisiones para obtener las unidades consecuentes. Ok, veamos el concepto, conversión de unidades. El sistema internacional de unidades establece un sistema métrico decimal. Los múltiplos, o sea, decimales que es base 10, ¿verdad? O sea, el sistema de conversión de medidas en todas sus variantes va a ser de base 10. Por eso dice que es un sistema métrico decimal. Por lo tanto, se trabaja por potencias de 10, ¿verdad? Entonces, los múltiplos y submúltiplos de cada unidad de medida se obtienen de multiplicar o dividir esta unidad por una potencia de 10. O sea, siempre vamos a trabajar con potencias de 10. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, etc. Los múltiplos y los submúltiplos. Cada unidad de medida del Sistema Internacional de Medidas es posible convertirla en una unidad equivalente que se ajuste a las condiciones de cada situación. Veamos un ejemplo, múltiplos y submúltiplos. Tenemos desde una unidad de medida se puede ajustar al tamaño de una hormiga, que es pequeña, ¿verdad? Mide milímetros, o a la distancia que hay entre San José y Punta Arenas, ¿verdad? Que debe andar como por los 140 kilómetros. No sé. Ok, múltiplos y prefijos para las unidades de medida. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Y manejar a manera de ficha, ¿verdad? Podemos manejar los
prefijos para las unidades de medida. Entonces, los más usados van a ser los más bajos, ¿verdad? Son los que vamos a utilizar siempre. Pero existen altos, como iota, zeta, hexa, beta, ¿verdad? Tetra, etcétera, ¿verdad? Pero usualmente trabajamos con los más pequeños. En cuanto a los múltiplos, también tenemos prefijos para las unidades de medida, ¿verdad? Pero usualmente trabajamos también con los, por decirlo así, los más pequeños, ¿verdad? En este caso serían los más grandes, son números negativos, pero los consideramos como los más pequeños. Deci, centi, mili, micro, pero existen también otros más grandes como yocto, certo, acto, fento, etc. Entonces esto lo podemos trabajar a medida de tabla, pues si nos fuese necesario, ¿verdad? Durante el cuestionario o para otras. Múltiplos y submúltiplos más utilizados para el metro, el gramo y el litro. Entonces, acá podemos ver en esta tabla los múltiplos y submúltiplos que se utilizan más, ¿verdad? En el caso del metro podemos ver el hectómetro, el decámetro, el decímetro, el centímetro, el milímetro, etc. En el caso del gramo, el kilogramo, el hectogramo, el decagramo, el decigramo, etc. En el caso del litro, el kilolitro, el hectolitro, el decalitro, el decilitro, etc. ¿Verdad? Y lo podemos manejar también a manera de tabla. No es necesario que manejemos todo de memoria, ¿verdad? Pero lo podemos tener. Veamos ahora lo más importante. ¿Cuál es el procedimiento para la conversión de unidades? Entonces, veámoslo por acá. Procedimiento para realizar conversiones. Si se desea convertir una unidad mayor a otra menor, la operación que debe realizarse es una multiplicación. Entonces, para no tener ningún problema con lo que sería la conversión de unidades, yo les recomiendo que a esta pantalla le tomen una foto, hagan una ficha, le tomen una captura, lo que sea, ¿verdad? Y la tengan siempre a mano, porque con este simple concepto no nos vamos a equivocar, porque a veces nos pasa que se nos hace un enredo, ¿verdad? Si subo la escalera, tengo que dividir, o si bajo, tengo que multiplicar, si voy de arriba, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo. Si se desea convertir una unidad mayor a otra menor, ¿verdad? Entonces, si tenemos un metro y lo queremos convertir a un centímetro, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la operación que debe realizarse es una multiplicación. Repito, para que quede bien claro, ¿verdad? Porque esto es el sustrato, lo fundamental de este capítulo y lo que más va a venir en el cuestionario. Entonces, si se desea convertir una unidad mayor a otra menor, la operación que se debe realizar es una multiplicación. Si vamos a convertir de kilómetros a decámetros, vamos a multiplicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los kilómetros son más grandes y los decámetros son más pequeños. Pues vamos a realizar una multiplicación. Ahora, veámoslo así. Si el kilómetro es mayor, vamos a pasar al decámetro que es menor, lo vamos a multiplicar, ¿verdad? Ok, ahora, procedimiento para realizar conversiones. Paso 2. A esa también le tomamos una captura, le tomamos una foto, lo apuntamos en una ficha, nos lo aprendemos de memoria, ¿verdad? Lo que a ustedes les quede más sencillo. Si se desea convertir una unidad menor a otra mayor, la operación que se debe realizar es una división. Entonces, repito, ¿no? Para que quede claro. Vamos de una menor a una mayor. Entonces, si se desea convertir una unidad menor a otra mayor, la operación que debe realizarse es una división. Si yo quiero convertir, por ejemplo, de centímetros a metros, entonces lo que debo realizar es una división. Debo dividir, ¿verdad? La operación que debe realizarse, como dice acá, es una división. ¿Cómo? Como lo vemos acá. De miligramos a gramos, mil es más pequeño, ¿verdad? Gramos es más grande. Entonces, pasamos de menor a mayor. Por lo tanto, realizamos una división. Me gustaría saber si en cuanto a esta parte, a estos conceptos así, hay alguna duda. Repito que cuando vamos a pasar de una unidad mayor, que es más grande, a una menor, multiplicamos. Y cuando pasamos de una menor a una mayor, dividimos. Básicamente es eso. Multiplicar cuando vamos de mayor a menor y vamos a dividir cuando vamos de menor a mayor. Pueden utilizar, si saben hacer las carreritas, la pueden utilizar también. Entonces, veamos lo que sería múltiplos
unidad métrica y sus múltiplos. Entonces, la unidad métrica es el litro, el metro, el gramo, el Kelvin, ¿verdad? El segundo, etc. Los múltiplos, ¿verdad? Como lo dice, ¿verdad? Y como lo vimos, recuerdan, en el cuatrimestre pasado lo vimos, ¿verdad? Cuando vimos múltiplos y sus múltiplos, múltiplo significa que lo multiplica, que es más, ¿verdad? Y submúltiplo significa que lo divide, ¿verdad? O sea, que es menos, que la unidad métrica estandarizada. Entonces, si nosotros vamos a convertir de metros, por ejemplo, digamos que de metros a decámetros, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar y vamos a dividir entre 10 a la 1, ¿verdad? ¿Cuánto es 10 a la 1, verdad? Por leyes de potencia, también las vimos en el curso pasado, 10 a la 1, todo número elevado a la 1 es el mismo número. Entonces, 10 a la 1 va a ser 10. Entonces, si nosotros queremos convertir de metros a decámetros, lo vamos a dividir entre 10. Así es sencillo, ¿verdad? Sin complicarnos más. Existe otra manera también que es correr la coma, ¿verdad? Podemos ir corriendo la coma, pero a veces se nos complica comprenderlo. Entonces, yo no quiero confundirlos y confundirlas. Lo que quiero es que ustedes lo entiendan, como decirlo, de la manera más sencilla. Pues simple y sencillamente, si nosotros necesitamos convertir de metros a decámetros, lo vamos a dividir entre 10 a la 1, que 10 a la 1 es igual a 10. Una pregunta que me han hecho en otros casos, digamos, es ¿por qué no empezamos por 10 a la 0? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque 10 a la 0 está aquí, por decirlo de alguna manera. 10 a la 0 estaría aquí, digamos. Esto sería 10 a la 0. 10 a la 0, ¿cuánto es 10 a la 0? 10 a la 0 es 1, porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, 10 a la 0 estaría aquí, en la unidad de medida, ¿verdad? Entonces, por aquello que tengan esa preguntita, ¿verdad? Que ya me la han hecho, 10 a la 0 es igual a 1, que representa la unidad de medida como tal. Entonces, por ese motivo, no iniciamos por 10 a la 0, sino que iniciamos de una vez por 10 a la 0. Ok, entonces, como les iba a indicar, para convertir de metros a decámetros vamos a dividir, simple y sencillamente vamos a dividir por 10 a la 1, que es igual a 10. Ahora, si nosotros nos están preguntando que tenemos que convertir de metros a hectómetros, entonces, en este caso, ya no vamos a dividir por 10 a la 1, sino que nos vamos, por decirlo así, a brincar este paso y vamos a caer de una vez acá. Y vamos a dividir por 10 a la 2, ¿verdad? Que 10 a la 2, 10 por 10 es igual a 100. Pues vamos a dividir automáticamente por 10 a la 2. Si nos preguntan ahora por kilómetros, entonces vamos a dividir por 10 a la 3. Que 10 a la 3, 10 por 10 por 10 es igual a 1000. Entonces vamos a dividir por 1000. Si continuamos, igual 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, etc. Depende de lo que nos vayan a preguntar. Recapitulando, como les dije anteriormente, cuando vamos a convertir de una cantidad menor a una cantidad mayor, vamos a dividir, ¿verdad?, por la potencia de 10 correspondiente. Si es por decámetros, sería por 10 a la 1. Si es por decámetros, hectómetros, 10 a la 2. Si es por kilómetros, 10 a la 3 y así sucesivamente. Con esto, nosotros podríamos tener, como decir, una tablita, ¿verdad? Llámese la escalerita, ¿verdad? O llámese una como la que va a quedar ahorita cuando terminamos este ejercicio. Ahora, si vamos a convertir de metros a decímetros, entonces viene muy similar, pero en este caso vamos a multiplicar. En el primer caso, ¿por qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar por 10 a la 1. En el segundo caso, si fuera de metros a centímetros, vamos a multiplicar por 10 a la 2, que es 100. Y si fuese milímetros, vamos a multiplicar por 10 a la 3, que sería 1000. Una explicación sencilla para entender este punto es que cuando nosotros pasamos de una unidad más pequeña a una unidad más grande, ¿verdad?, tenemos que dividir el recorrido que vamos a hacer. Cuando lo vamos a hacer de una unidad
de una unidad más grande a una unidad más pequeña, ¿verdad? Entonces lo que vamos es como aumentar la cantidad de veces, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este caso dividimos y en este caso no. Entonces, esta tablita, así como está, donde dice litro, metro, gramo, puede ser acá, cualquier otra unidad métrica, ¿verdad? Newton, segundo, etcétera, ¿verdad? La podemos hacer en una fichita, le podemos tomar foto y la podemos tener a mano. Con esto vamos a recordar siempre que cada vez que vamos pasando, vamos a convertir. Ahora, que quede claro que si yo voy a convertir de metro a kilómetro, no tengo necesidad de dividir primero por 10 a la 1, después por 10 a la 2 y después por 10 a la 3. Automáticamente me voy y divido por 10 a la 3, que es igual a 1000. ¿Verdad? Automáticamente. Yo sé que voy de metro a kilómetro. Automáticamente voy y divido por 10 a la 3. Perfecto. Veamos ahora. Procedimiento para realizar conversión. Multiplicación abreviada. Esto es lo que les voy a explicar de la coma. Les voy a explicar para que ustedes lo tengan presente, digamos así. De igual forma, como les dije, ustedes lo pueden hacer solo dividiendo y no se complican nada, ¿verdad? Entonces dice, cuando se multiplica por 10, 10 a la 2, que es 100, 10 a la 3, que es 1000, o cualquier otra potencia de base 10, se agregan tantos ceros a la derecha, o bien se corre la coma tantos espacios a la derecha, como lo indique el exponente de la potencia. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 34 por 10 a la 3, es lo mismo que multiplicar 34 por 1000. O agrego los tres ceros que me indica la potencia, se los agrego al 34. Si yo tengo 2,435 por 10 a la 2, ¿verdad? 10 a la 2 es 100. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ve, en este tipo de ejercicios, cuando hay comas, es cuando se vuelve un poco más complicado. Entonces, por eso les digo que pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Entonces, si nosotros tenemos 10 a la 2, lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces, si usted multiplica esto, va a obtener un resultado. O corre la coma, ¿verdad? Espera, tenemos acá la coma, entonces la corremos. Tenemos dos ceros, entonces hacemos acá. Corremos un espacio y otro espacio. Esto se puede prestar para que nos equivoquemos y pongamos la coma aquí, o que pongamos la coma aquí, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo les recomiendo realizar las divisiones. Ok, procedimiento para realizar conversiones. División abreviada, es lo mismo. Cuando se divide por 10, 10 a la 2, que es 100, 10 a la 3, que es 1000, o cualquier otra potencia de base 10, se quitan tantos ceros a la izquierda. Bien, se corre la coma tantos espacios a la izquierda como lo indique el exponente de la potencia. Entonces, como lo vemos acá, si tenemos 450 dividido entre 10, es lo mismo que dividirlo simple y sencillamente, tenemos 45, ¿verdad? Podemos hacerlo, por ejemplo, corriendo la coma, como por ejemplo, 580,3 dividido entre 10 a la 3, que es 1000. Entonces tenemos 580 dividido entre 3, será igual que correr esta coma, ¿verdad? Y tendríamos 0,5803. ¿Lo ven? Que de esta forma, en mi concepción, digamos, en mi opinión, me parece que se complica un poquito más. Por eso yo simple y sencillamente les recomiendo que ustedes hagan la división, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer esto, simple y sencillamente toman y hacen la división automáticamente. 580 dividido entre, perdón, 580,3 dividido entre 1000. Automáticamente tenemos el resultado 0,5800. Veamos un ejemplo. Convierta 1.5 metros a centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos la tablita, ¿verdad? No sé si recuerdan cuando vimos, por ejemplo, de conversión de número binario a número decimal, que hacíamos una tablita estándar y siempre la íbamos a utilizar. Esto es similar. Entonces, vamos a convertir de 1.5 metros a centímetros. Entonces, vamos a hacer un paso, vamos a hacer otro paso hasta llegar a centímetros. Y vamos a hacer otro paso hasta llegar a centímetros. Y vamos a tomar solamente 10 a la 2, ¿verdad? No vamos a contemplar este porque ya este lo pasamos. Vamos a tomar 10 a la 2 y vamos a multiplicar 1,5, que serían los metros, por 10 a la 2. Esto si lo multiplicamos nos da un total de 150 centímetros. Entonces podemos concluir que 1.5 metros es igual a 150 centímetros. Perfecto, veamos otro ejemplo. Convierta 164 164 decigramos a hectogramos. Entonces lo tenemos acá.
estamos en decigramos, vamos a pasar, ¿verdad? Vamos a pasar de aquí. Este ejemplo es muy importante, porque si llegamos acá, no vamos a multiplicar por 10 a la 0, ¿verdad? Recuerde que 10 a la 0 es la unidad como tal, no la vamos a contemplar, ¿verdad? Entonces, vamos desde aquí. Entonces, decímetros, ¿verdad? Pasamos primero a lo que sería la unidad, luego pasamos a lo que sería decámetros, luego pasaríamos, perdón, decagramos, luego pasaríamos a hectogramos y haríamos entonces el procedimiento dividiendo 164 por 10 a la 3, que 164 dividido entre 10 a la 3 es como dividir 164 entre 1000, ¿verdad? Y esto nos daría un total de 0,164 hectogramos. Perfecto. Ahora, si vamos a convertir, por ejemplo, 5.000 mililitros a decalitros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Iniciamos acá, ¿verdad? Pero si iniciamos en 1000, comenzamos a corrernos, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Cuando llegamos acá al número 4, entonces sabemos que tenemos que dividir por 10 a la 4. Siempre les recomiendo mantener esta tablita, ¿verdad? La que les enseñé al principio, tenerla a mano para cualquiera de estas conversiones. La podemos hacer en una cartulina o en una ficha o en lo que sea, ¿verdad? Podemos usar material de reciclaje, lo que sea. La podemos hacer con marcador, con lápiz, que la tengamos a mano porque nos va a ser muy útil para realizar estas operaciones. Entonces, si nosotros dividimos, por 10 a la 4, entonces tomamos los 5.000 mililitros y lo dividimos entre 10 a la 4. ¿Cuánto es 10 a la 4? 10 a la 4 es 10 por 10 por 10 por 10, es igual a 10.000. Entonces, si nosotros dividimos 5.000 dividido entre 10.000, nos da 0,5, que sería decalitros. Veamos ahora un problema de aplicación. ¿Cómo puede venir esto en el cuestionario? Ok, veamos. Un ejemplo, un ovillo de estambre de 40 gramos tiene 125 metros de longitud. ¿Cuál es la masa de un ovillo del mismo estambre si tiene 2 kilómetros de longitud? ¿Verdad? Pues vamos a hacerlo como si el ovillo tuviera 2 kilómetros de longitud. Y tenemos dos datos que son importantes considerar. Los datos que tenemos son que 125 metros de ovillo pesan 40 gramos. Entonces vamos a considerar esos datos para la resolución de este ejercicio. Empezamos por la relación entre masa y la longitud. Son directamente proporcionales, ¿verdad? Esto es como parecido a lo que vimos en el tema anterior, ¿verdad? Pero no se les va a complicar, o sea, no se va a poner en los ejercicios tan complicados como en el tema anterior. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos factores, 40 gramos y longitud, ¿verdad? Y sabemos que el ovillo de estambre pesa 40 gramos y al mismo tiempo mide 125 metros, ¿verdad? Entonces, no hay complicación. Entonces, vamos a acomodarlo de la siguiente forma. Tenemos 40 gramos es a, ¿verdad? Como lo vimos en el tema anterior, es a 125 metros. Y sabemos que al otro lado tenemos 2 kilómetros y no sabemos el peso, es lo que queremos determinar. Entonces, el peso sería la variable X, sería lo que vamos a determinar. Y el peso lo vamos a determinar en gramos, ¿verdad? Aquí hay una cosa muy importante. Nosotros no podemos hacer este procedimiento si tenemos metros acá y tenemos kilómetros acá. Tenemos que trabajar con las mismas unidades. Si acá tenemos metros, acá tenemos que tener metros. Si acá tenemos gramos, acá tenemos que tener gramos. Si aquí tuviéramos kilogramos, tenemos que hacer la conversión. En este caso tenemos gramos arriba y tenemos metros y kilómetros abajo. Entonces, acá es donde vamos a comenzar a aplicar la conversión de unidades. Entonces, como lo estaba indicando, ¿verdad? Lo primero sería, bueno, no podemos trabajar con unidades diferentes, ¿verdad? Y lo primero sería realizar esta conversión. Entonces tenemos, haciendo la conversión de kilómetros a metros, se tiene que, estamos en kilómetros. Entonces comenzamos acá. 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar 2 kilómetros por 10 a la 3, ¿verdad? Lo cual sería igual que multiplicar 2 por 1000, ¿verdad? Que sería 2000. Ahora,
La relación entre la masa y la longitud son directamente proporcionales, como lo mencionamos hace un ratito, ¿verdad? Ahora, ya convertimos los 2 kilómetros, los convertimos a metros, ¿verdad? Sabemos que 2 kilómetros es igual a 2.000 metros. Entonces, ahora sí podemos proceder con la conversión, como lo vemos acá. Entonces, vamos a comenzar por multiplicar en cruz. Multiplicamos los 40 kilogramos que tenemos acá arriba, lo multiplicamos por los 2.000 metros que tenemos acá, 40 por 2.000, ¿verdad? Luego, multiplicamos X por 125, ¿verdad? No sabemos cuánto es X todavía, nada más lo colocamos acá. Y correspondemos a despejar X, ¿verdad? ¿Cómo despejamos X? ¿Verdad? La cambiamos de operación, ¿verdad? No de símbolo. Recordemos que no cambiamos de símbolo cuando hacemos un despeje, sino que cambiamos de operación, como lo vimos en ecuaciones y inecuaciones en el cuarto pasado. Entonces, si tenemos 125X, lo que hacemos es despejar a X. Entonces, el 125 lo pasamos, ¿verdad? Automáticamente, obteniendo el resultado que tenemos acá, que sería 640. Entonces, el valor de X sería 640. Por lo tanto, la masa de un ovillo de estambre de 2 kilómetros o 2.000 metros de longitud es de 640 gramos. O sea, esa va a ser la cantidad de masa en gramos, ¿verdad?, que va a tener el ovillo de 2 kilómetros. Ahora nos queda hacer una distinción importante. Estamos viendo la conversión de todas las unidades. Estamos viendo longitud, estamos viendo tiempo, estamos viendo metros, estamos viendo ¿cuál más? Tiempo, moneda, ¿verdad? Podemos aplicar este procedimiento. Todo este mismo procedimiento y el mismo sistema de conversión que les acabo de enseñar, ¿verdad? Solo van a haber 3 magnitudes con las cuales va a variar un poquito, digamos, que va a ser capacidad y volumen, que va a ser igual, y área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque capacidad y volumen se miden en litro y metro cúbico. El litro se puede convertir a metro cúbico y el área se mide en metro cuadrado. Entonces, el procedimiento de conversión va a ser un poquito diferente. Casi lo mismo, pero va a tener una pequeña variación. Se los voy a explicar detalladamente. Dice, para el área se toma como unidad el metro cuadrado, que es una unidad derivada del metro. Ok, los múltiplos y sus múltiplos más utilizados para el metro cuadrado son el kilómetro cuadrado, etcétera, ¿verdad? Ok, dice, procedimiento para realizar conversiones de metro cuadrado. Si la unidad son metros cuadrados, el número por el cual se multiplica o se divide es de 10 a la 2n, donde n representa el número de espacios entre la unidad y 8. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Está como en chino, veámoslo así. Si nosotros vamos a realizar una conversión en metros cuadrados, ya no vamos a ir subiendo 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. No, ya no. Vamos a ir de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, esta tablita ustedes la pueden confeccionar por aparte. La de metro cuadrado la confeccionan totalmente por aparte, ¿verdad? Porque vamos a tener esta pequeña distinción donde se nos indica que vamos a ir de 2 en 2, diferente que como lo hacemos en las otras, ¿verdad? Entonces, venimos por acá y empezamos de metro cuadrado hacia decímetro cuadrado. Entonces pasamos hacia acá y vamos a multiplicar por 10 a la 2. Luego vamos a pasar a centímetro cuadrado. Vamos a multiplicar por 10 a la 4. Ahora vamos a pasar a milímetro cuadrado. Vamos a multiplicar por 10 a la 6. ¿Lo ven? Vamos de 2 en 2 para metro cuadrado. Para las otras no. Y para capacidad y volumen tampoco. Solo para área nada más vamos a ir de 2 en 2. Si vamos a hacerlo hacia abajo, ¿verdad? Hacia cantidades más grandes. Entonces, vamos a hacerlo igual. Vamos a dividir, si vamos de metro cuadrado a decímetro, a decámetro, vamos a dividir primero por 10 a la 2. Luego vamos a dividir por 10 a la 4. Luego vamos a dividir por 10 a la 6. Entonces, es lo mismo que les estaba explicando hace un ratito, pero para el área vamos a ir saltando de 2 en 2. Veamos un ejemplo para que lo tengamos más claro. Me dice, convierta
13 milímetros cuadrados a decímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inicio aquí. Este es mi cero, ¿verdad? Aquí estamos. Aquí sería, digamos que 10 a la 0 en este caso, ¿verdad? Y vamos a ir brincando de 2 en 2. Entonces, empezamos acá. De miles de centímetros, 10 a la 2. Luego, de centímetro a decímetro, vamos 10 a la 4. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el 13 milímetros y lo vamos a dividir entre 10 a la 4. ¿Cuánto es 10 a la 4? ¿Verdad? Es 10 por 10 por 10 por 10, que sería 10.000. Entonces, automáticamente lo dividimos. Y el resultado va a ser 0,0013 decímetros cuadrados. Es lo mismo, ¿verdad? Que hicimos hace un ratito. Nada más que vamos de 2. Por eso es importante que confeccionemos las tablas. Veamos un problema de aplicación con este ejercicio. Dice, la municipalidad compró un terreno rectangular de 2 decámetros de largo y 1 decámetro de ancho para construir un parque. Calcular el precio del terreno y se vende a 8.500 el metro cuadrado. ¿Ve? Aquí tenemos una pauta que nos indica que vamos a trabajar de área. Además de que nos están indicando el largo y nos están indicando el ancho, ¿verdad? Entonces ya lo asociamos con una fórmula de área, ¿verdad? Entonces, lo primero es saber cuál es el área del rectángulo. El área del rectángulo es largo por ancho. Sabemos que tenemos 2 decámetros y tenemos 2 decámetros de largo y 1 decámetro de ancho. 2 por 1 es igual a 2. Entonces tenemos un dato. Todavía no la respuesta al problema, pero sí tenemos un dato. Dice, el terreno mide 2 decámetros cuadrados. Pero volvemos a analizar el problema. Dice, calcular el precio del terreno si se vende a 8.500 metros cuadrados, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora de metros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir de decámetros a metros, ¿verdad? Perfecto, entonces estamos acá en decámetros, ¿verdad? Que digamos que esto sería 10 a la 0. Y vamos a pasar una vez nada más. Como estamos en el área, ¿verdad? Recordemos que estamos en metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la conversión por 10 a la 2. 10 a la 2 es igual a 100, ¿verdad? Entonces, vamos a multiplicar 2 por 10 a la 2, que es 100. Y esto nos daría 200 metros. ¿Cuál sería el símbolo? Metros cuadrados, ¿verdad? Ya no decámetros porque ya lo convertimos. Y no metros porque no estamos midiendo una distancia, sino que estamos midiendo una área, ¿verdad? Entonces, 200, ahora sí, otro punto importante, me olvidé mencionar, ahora, nos están preguntando en el problema, nos están preguntando, como podemos ver acá, calcular el precio, o sea, no nos están preguntando la medida, ni en metros, ni en centímetros, ni en decámetros, nos están preguntando por el precio. Entonces, si yo anoto solo que la propiedad mide 200 metros cuadrados, voy a perder ese punto, porque me están pidiendo que calcule el precio, ¿verdad? Dice, calcular el precio del terreno si se vende a 8.500 en metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Realizar todo el procedimiento que ya ejecutamos y simple y sencillamente multiplicar los 200 metros por 8.500, que es el valor de cada metro. Esto nos da un total de 1.700.000. Entonces, sabemos que el terreno mide 200 metros y que costó a la municipalidad 1.700, perdón, 1.700.000 por. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver lo que es la unidad para capacidad. Para la capacidad se toma como unidad el metro cúbico, ¿verdad? Los múltiplos y múltiplos utilizados para el metro cúbico son kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, etcétera, ¿verdad? Ok, procedimiento para realizar conversiones. Si la unidad son metros cúbicos, el número por el cual se multiplica se divide entre 10 a la 3n, donde n representa el número de espacios entre una unidad y otra. Ok, eso como siempre está como en chino, ¿verdad? Pero simple y sencillamente es que nosotros
Ahora, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero con una tablita en la cual vamos a ir de 3 en 3. Ya vamos a ir de 1 en 1. Ya no vamos a ir de 2 en 2, sino que vamos a ir de 3 en 3. Podemos confeccionar una tablita independiente para calcular metros cúbicos. Va a ser entonces 3 en total, que va a ser una para las conversiones simples, que va de 1 en 1, una que va a ser para las conversiones de área, que va a ir de 2 en 2, y una más para las conversiones de metros cúbicos, que va a ir de 3 en 3. Entonces, si nosotros queremos convertir de uno menor a uno mayor, como lo podemos ver acá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si queremos convertir de uno menor a uno mayor, como lo vemos acá, vamos a comenzar a dividir por, el primero sería 10 a la 3 automáticamente, ¿verdad? 10 a la 3. En el área era 10 a la 2, en las demás era 10 a la 1. En metros cúbicos, capacidad va a ser 10 a la 3, ¿verdad? Si vamos a convertir a hectómetros, sería 10 a la 6. Si vamos a convertir a kilómetros, sería 10, y así sucesivamente. Cada vez que vamos avanzando, vamos convirtiéndolo por una potencia de 10, ¿verdad? Que va a estar elevada en un consecutivo de 3 en 3. 10 a la 3, 10 a la 6, y 10 a la 9, y 10 a la 12, y 10 a la 15, y 10 a la 18, y así sucesivamente. Ahora, recordemos siempre que cuando vamos de más pequeño a más grande, vamos a dividir. Y cuando vamos de más grande a más pequeño, vamos a multiplicar. Y siempre vamos a contemplar que vamos a ir multiplicando por potencias de 10 a la 3, de 10 a la potencia, ¿verdad? De 3 en 3. Entonces, recordemos que donde partimos es 10 a la 0, ¿verdad? Pero el metro cúbico iniciamos con 10 a la 3, luego 10 a la 6, luego 10 a la 9, luego 10 a la 12, y así sucesivamente. Cuando vamos de uno más grande a uno más pequeño, vamos a multiplicar. Igual acá, ¿verdad? 10 a la 13, 1000, y así sucesivamente. Veamos una pauta pequeña que es importante tener en cuenta para este tipo de conversiones, por si nos salieran en el cuestionario. La unidad para capacidad, ¿verdad? Para la capacidad se toma como unidad el metro cúbico. De metros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, comenzamos acá, ¿verdad? Vamos a convertir de uno más grande a uno más pequeño. Entonces, vamos a multiplicar. Vamos a empezar. Acá sería, por decirlo así, 10 a la 0. Como estamos en metros cúbicos, vamos a hacer un salto de 3 y sería 10 a la 3. Entonces, vamos a multiplicar 200 decámetros por 1000 metros cúbicos, lo cual sería un total de 200.000 metros, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos y un litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces, un litro, sabemos que un litro va a ser igual a un decímetro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, convierta 0,005 hectómetros a litros, ¿verdad? Recordando siempre que un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿verdad? Como lo podemos ver acá abajo. Recordemos que un litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces aquí nos están pidiendo convierta 0,005 hectolitros a litros. Pero si nosotros nos venimos acá no nos vamos a encontrar litros, ¿verdad? Nunca vamos a encontrar litros acá. Esto no corresponde a estas medidas, no lo podemos meter acá. Entonces, tenemos que recordar esta distinción siempre. Un litro es igual a un decímetro cúbico, siempre. Entonces, si nosotros queremos convertir a litro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir a decímetro. Esto es como una notita que podemos agregar en la fichita. Entonces, estamos en hectolitro. Entonces, recordemos, hectolitro es 10 a la 0. Empezamos. Vamos a decámetro, 10 a la 3. Vamos a metro cúbico, 10 a la 3 acá, vamos a metro cúbico, 10 a la 6,
Vamos a decímetro cúbico, que es igual a litro, que es lo que nos están pidiendo, 10 a la 9. Entonces, procedemos a hacer la conversión, ¿verdad? En el caso 10 a la 9 es igual a 1.000.000, entonces multiplicamos 0,005 por 1.000.000, que esto sería igual a 5 millones de decímetros cúbicos, o lo que sería lo mismo que 5 millones de litros cúbicos, porque es lo mismo, ¿verdad? Lo podemos ver. Problema de aplicación con metros cúbicos, para que nos quede claro por si nos viene en el cuestionario. Dice, una columna de basalto tiene una forma de prisma de base cuadrada. El lado de la base mide 150 centímetros y la altura de la columna es de 2.950 centímetros. Como nos dicen que tiene forma de prisma, automáticamente vamos a saber que estamos hablando de un cálculo de capacidad o de volumen. Entonces dice, halla su peso sabiendo que un metro cúbico de basalto pesa 2.845 kilogramos. Entonces, muy importante, nos están dando que un metro cúbico de basalto, que es una piedra material, pesa 2.845 kilogramos. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, lo primero es buscar la fórmula para calcular el volumen de un prisma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar lado por altura. Esta es la fórmula de calcular el volumen del prisma de base cuadrada es lado por altura. Entonces, tenemos que un lado mide 150, el otro mide 150, altura, que sería de 2.950. Si nosotros realizamos esta multiplicación, entonces esto nos daría un total de 66.375.000, ¿verdad? El volumen de la columna, por lo tanto, sería de 66.375.000 centímetros. Ahora, ¿verdad? Haciendo la conversión, porque tenemos esto está en centímetros cúbicos y lo tenemos que convertir a metros cúbicos, ¿verdad? Entonces procedemos con nuestra tablita y vamos desde acá. Empezamos en centímetros cúbicos y vamos a decímetros cúbicos, ¿verdad? Pues hacemos aquí, empezamos en 10 a la 0 y hacemos el primer salto, 10 a la 3. Pero hay que hacer un segundo salto, que sería 10 a la 6. Perfecto, entonces como lo podemos ver acá, vamos a hacer 66.375.000 dividido entre 10 a la 6. 10 a la 6 es igual a 1.000.000. Entonces hacemos la división correspondiente y nos daría un resultado de 66.375 metros cúbicos, ¿verdad? Ese sería el total en metros cúbicos. Ahora, para averiguar el peso, sabemos que un kilogramo de basalto pesa 2.845 kilogramos. Entonces, tenemos que multiplicar 66.375 por 2.845, lo cual nos daría un total de 188.836.875 kilogramos. Y ese sería el peso de la columna en kilogramos. ¿Por qué realizamos la conversión a metros? Porque nos daban el peso de 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces necesitamos saber cuánto era la cantidad de metros, porque un metro de basalto pesaba 2.845 kilogramos. De momento, de parte mía, para este contenido, para este tema, esto sería todo.